El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Te invitamos al convite. Nosotros te abrimos los micrófonos. Tú pon la música, la historia y tu voz. Ponte en sintonía en la Pedagógica Radio y las emisoras comunitarias aliadas. El convite, una sola voz por la educación de los territorios rurales. Dirige y conduce Adriana Mendoza. Adelante, bienvenidos al convite. Nos encontramos en Santiago de Cuba, Universidad de Oriente, la universidad más importante del oriente de Cuba. Hoy nos invita a un ejercicio de encontrarnos como latinoamericanos para hablar de la educación rural de nuestras regiones. Y por supuesto queríamos dedicar un programa solamente a lo que es la historia de la educación rural en Cuba. Y para eso hoy nos acompaña el doctor en Ciencias Pedagógicas, Alexis Céspedes, quien nos va a hablar durante este programa sobre la educación rural, la historia de la educación rural en Cuba. Pero antes de eso, pues Alexis, primero bienvenido a nuestros micrófonos y ahora queremos que nos cuentes un poquito de ti y bueno, que tú también haces parte de la RIER, que es la Red Rural Latinoamericana. Bueno, háblanos un poco de eso. Bueno, un saludo al pueblo querido colombiano. Ya la periodista dio mi nombre. Soy graduado de maestro primario en el año 1981 en la antigua Escuela Pedagógica Fran País García de la ciudad de Santiago de Cuba, ciudad donde nací, me crié y me hice un gran profesional y sobre todo una gran persona y revolucionario. En otro sentido, bueno, soy graduado en licenciatura en educación primaria y en licenciatura en educación, psicología, pedagogía. Hice una maestría en La Habana en educación primaria y doctor en ciencias pedagógicas desde el año 2009. Bueno, la temática que nos ocupa, que es la educación rural, es una temática muy interesante, muy importante. Ejemplo, en Santiago de Cuba, nuestra provincia tiene 854 escuelas primarias más o menos, y de ellas el 70% son escuelas rurales y multigrados. Por lo tanto, tiene una importancia capital para el desarrollo de la educación en Cuba, fundamentalmente en nuestra provincia. Pero si vamos a Cuba es igual. El porciento de escuelas multigrados en Cuba está entre un 60 y un 70%. Lo que la matrícula mayor está en las escuelas urbanas. Pero bueno, esos son elementos que siempre ocurren en cualquier país de nuestra América. Sí, hay una gran cantidad de escuelas multigrados, pero con una matrícula muy reducida. Con relación a mis actividades en la RIER, bueno, ha sido un placer ser miembro de esta red de investigadores de educación rural de América Latina y el Caribe, incluso de Iberoamérica, porque hay compañeros de España y de Portugal. Y me ha permitido tener un intercambio fluido con muchos colegas de otros países, de Colombia, México, Argentina, Perú, Ecuador, de España. Entonces es interesante e importante para cualquier profesional que investigue esta temática, tener ese intercambio de saberes con otros colegas de otras regiones del país y del mundo. Sin duda alguna, y nosotros estamos felices. Además, quiero contarles, ya ustedes van a escuchar en nuestro siguiente programa todo el trabajo que hicimos y que hemos venido haciendo en estos días en escuelas rurales cubanas, donde hemos aprendido un montón, no solamente de los maestros, sino particularmente de los niños y niñas que con su saber nos han recibido en las distintas instituciones. Y bueno, en este evento ha sido increíble la manera como hemos podido intercambiar saberes y conocimientos, bueno, y muchas cosas. ¿Cómo construye Alexis esta historicidad, cierto? Como esta línea histórica de la educación rural en Cuba, y cuándo le empezó el amor por la educación rural? Bueno, vamos a comenzar por la segunda pregunta. El amor por la educación rural comenzó cuando me gradué. Me gradué en el año 81, como expliqué, en 1981, como expliqué anteriormente, y me ubicaron en un municipio costero y montañoso que tiene la provincia de Santiago de Cuba, que es el municipio montañoso. Es un municipio largo en extensión
y estrecho, ¿no? Pero está entre la Sierra Maestra, la emblemática Sierra Maestra, y el Mar Caribe. Un municipio muy bonito, con una historia muy rica, Guamá. Y cuando llego al municipio de Guamá, me ubican en una escuela multigrado. Tenía 17, 18 años, y a partir de ahí me enamoré realmente de la escuela rural, porque primero hay que tenerle amor al trabajo, y sobre todo una ventaja que tiene el maestro rural es que en menor tiempo puede dominar una mayor cantidad de programas. Es decir, un maestro normal, para dominar todo el ciclo curricular, tiene que pasarse 6 años. Sin embargo, un maestro de una escuela multigrado puede en 2 o 3 años tener un dominio de todos los programas, porque como tiene que trabajar en cada curso escolar con 2 o 3 programas, por lo tanto lo domina más rápido. Ese es un primer elemento positivo. Y lo otro es que, sin lugar a dudas, ayuda mucho la educación rural al desarrollo de sentimiento de solidaridad con los niños del campo, con su familia, por lo menos los que son de ciudad, como yo, que nací y me crié en la ciudad de Santiago de Cuba, que es la segunda ciudad en importancia de Cuba y de habitantes, y realmente es muy bonito. Y un último elemento de la escuela rural es que, por ser tan complejo el proceso en sí, son retos que desde el punto de vista profesional hay que darle una atención diferente. Por lo tanto, la preparación, el tiempo que uno se dedica para planificar las clases, es bien difícil. Eso es de las cuestiones que me enamoró. Bueno, me enamoró tanto que después vine a trabajar a la universidad y sigo trabajando esa línea de investigación. Con relación a la primera pregunta, que está relacionada, cómo es que desde mi ejercicio profesional puedo atender esa actividad. Bueno, yo trabajo en un centro de estudio, dirijo precisamente una línea de investigación relacionada con la educación rural. He dirigido en varios años consecutivos diferentes tipos de proyectos, y el último proyecto precisamente lo desarrollamos con colegas de allá de Colombia, con mi amiga y querida doctora Fabiola, que es de allá de la Universidad Uniagraria de Colombia. Uh-huh. No sé si está en Bogotá, pero de esa universidad, y con otros colegas mexicanos. Realmente fue una experiencia muy bonita. Hicimos un estudio comparativo de los imaginarios sociales entre Cuba, México y Colombia, fundamentalmente en el sector rural, y los resultados fueron espectaculares, que próximamente debe salir ya en una publicación, que estamos trabajando en esa dirección, en una publicación de una revista, y una vez que esté la publicación en la revista la haremos llegar por la vía de la red, por los mecanismos que tenemos. Claro, y hablaremos con Fabiola, que también ha sido maestra de esta universidad, para que ella pueda, y hacemos un programa radial donde ustedes nos cuenten de esos hallazgos que hicieron en ese ejercicio, 3 países latinoamericanos hablando de educación rural, maravilloso. Síguenos en Facebook como @programa radial El Convite UPN y en Instagram como @El Convite. Bueno, vamos a entrar en materia y entonces pues nada, vamos a empezar a escuchar esta narrativa que nos tiene el profe Alexis sobre la historia de la educación en Cuba. Ahí entonces tenemos que hablar de los cubanos, que en esa misma etapa, influenciados precisamente por estas corrientes de Europa, de todo el renacentismo, etcétera. Entonces estamos hablando de José Agustín Caballero, José de la Luz y Caballero, Rafael María Mendive, que fue el maestro de Martí, Félix Varela, que en los textos cubanos y para la historia se conoce como el que nos enseñó a pensar. Álvaro Reynoso no es muy conocido en el ámbito de la educación, pero sí tuvo muchos aportes. Fíjense que en esa foto, eso es caña, ¿no? Caña de azúcar. Él se dedicó a investigar toda la parte esta de la caña de azúcar y un gran ingeniero agrónomo. Igualmente, bueno, Enrique José Varona
que hicimos referencia a una cita de él. Por supuesto, en el centro de la diapo, José Martí, que viene siendo así como el resumen de todo el ideario que en esa época existía para poder, y además el maestro, el héroe nacional, la persona que Fidel en el año 53 en el juicio del Moncada dijo: traigo en mi corazón las doctrinas del maestro, haciendo referencia precisamente a José Martí. Bien, haciendo ya un poco un recuento un poco más breve de esta historia, estamos hablando que ya en el año 1492 hay un reencuentro de dos culturas. Y pongo reencuentro de dos culturas porque hay historiadores que están planteando que ahí no hubo un descubrimiento. Ahí no hubo descubrimiento. A ver, descubrimiento fue las vacunas contra la COVID que se hicieron en el mundo. Hubo una pandemia, no se conocía cómo se iba a resolver y se descubrieron la vacuna. No, pero es que cuando Colón desembarcó en nuestra América, ya había indios. ¿Sí o no? Entonces se descubre cuando hay algo nuevo. Nosotros estábamos aquí, digo nosotros, porque nosotros todos los que estamos aquí somos indios. No, tenemos en la sangre eso. Y luego, también hay que aclarar, en esta etapa, si los españoles van para China, ellos no conquistan a China, porque ya en el siglo IX los chinos tenían pólvora y lo hubieran caído a tiro. ¿Me entiendes? Entonces, quizá hoy fuéramos chinos, pero bueno, no somos chinos, somos cubanos y somos latinos. Entonces, en el año 1722, ya el doctor Freire hizo referencia a eso, se funda el seminario de San Basilio Hermano en Santiago de Cuba por el obispo Jerónimo Valdés, con una enseñanza exclusivamente eclesiástica. Se encuentra el seminario todavía en el centro de la ciudad. Y por supuesto, también el doctor Freire hizo referencia, en el año 1728 se funda la Universidad de La Habana. Pero fíjense la diferencia, año 1722 y año 1728, 6 años de diferencia. No obstante, se reconoce por la historia que esta es la primera universidad de nuestro país, pero realmente fue el seminario de San Basilio lo que, con una enseñanza eminentemente eclesiástica. Más adelante, un grupo de pensadores y filósofos y educadores cubanos fundan la Sociedad Económica Amigos del País, que los que vayan a La Habana, ahí en Carlos III, está todavía ese edificio, que hoy radica ahí una biblioteca, etcétera, etcétera. Aquí en la Sociedad Económica Amigos del País, y se funda primero una biblioteca. La primera biblioteca en Cuba se funda aquí. Es decir, está en esa sociedad económica. Y aquí en la Sociedad Económica del País también se aglutinan grandes pensadores que empezaron a trabajar y a proponer acciones para mejorar la educación en Cuba en esa etapa. Ahora, en toda esta etapa que estamos haciendo referencia, ¿cuáles son las regularidades? Bueno, el predominio de la enseñanza media y superior sobre el elemental. Es decir, estamos hablando de una enseñanza primaria muy escasa. La no atención de la enseñanza por parte del Estado, sino era por la Iglesia. Una preparación especial para las carreras eclesiásticas y humanísticas. La despreocupación por la enseñanza elemental y la rural, por supuesto, era casi nula. La disciplina rígida y escasa formación y preparación de maestros y profesores, entre otros factores. De igual modo, estamos hablando ya que en la pseudo república, estamos haciendo referencia del año 1902 hasta 1958, como lo refiere aquí la pancarta. Bueno, el 18 de julio de 1909 se promulga una ley que tiene en cuenta por primera vez las particularidades de la escuela rural y urbana. No obstante, investigadores plantean que ya en el siglo XVIII habían determinados atisbos donde se trabajaba la educación rural, pero de manera muy elemental y escasa a nivel de país. También en el año 1914 se realiza una nueva organización de la enseñanza pública por el Estado. En 1937 aparece, entre otras, la figura de Alfredo Guayo como defensor de la preparación del maestro rural. Es decir, que estamos hablando de un precursor
que se dedicó en cuerpo y alma al magisterio, pero fundamentalmente del maestro rural. En el año 1941, cuando se crea la Escuela Normal Rural, también aparece la figura de Raúl Ferrer, que es una de las personalidades de la educación cubana que más trabajó la parte esta de la ruralidad. Incluso funda una revista que se llama así, La Educación Rural. Acá estamos hablando de 1941. Pero fíjense, en toda esta etapa hay una influencia muy marcada. ¿Por quién? Por el gobierno de los Estados Unidos. Es decir, estamos hablando que la educación cubana en esa etapa se centraba en el modelo de los Estados Unidos de Norteamérica. Una influencia muy marcada en todos los ámbitos de la sociedad cubana, desde el punto de vista económico, político, social, y la educación del campo a eso. Estás escuchando El Convite. Bien, pues vamos acercándonos ya a lo que es las transiciones, los cambios que va teniendo la educación cubana a partir también de la incursión de la revolución. Y ahora, vamos a seguir hablando y creo que seguimos incursionando en los años. Alexis nos introduce un poco en qué pasó en estos años siguientes. Alexis, te escuchamos. Pero ya en el año 1935 a 1958, ya comienzan en determinadas áreas de Cuba, fundamentalmente en La Habana, en las villas, es decir, en la zona central de Cuba y en la parte oriental, fundamentalmente acá en Santiago de Cuba, se empiezan a desarrollar algunas investigaciones de índole para la educación rural. Ahora bien, en esta etapa, que no aparece ahí porque lo hice de manera intencional, en el año 1957-1958, el comandante del ejército rebelde, Raúl Castro Ruz, cuando funda el segundo Frente Oriental, Fran País García, llegan a crear más de 400 instituciones de educación en la zona rural. Es decir, aquí estamos hablando que ya el ejército rebelde en aquel momento le estaba dando una prioridad a la educación. ¿Por qué? Porque esta era una zona altamente de personas analfabetas, donde la precariedad era muy grande. Para resumir esta parte, Fidel, por los hechos de Moncada, en el juicio que se conoce por la historia como la historia Mazorberá, que se desarrolló el 16 de octubre del año 1953, expresó: a las escuelitas públicas del campo asisten descalzos, semidesnudos y desnutridos menos de la mitad de los niños en edad escolar, y muchas veces el maestro quien tiene que adquirir con su propio sueldo el material necesario. Es así como puede hacerse una patria grande. O sea, fue una de las interrogantes que hizo Fidel allí. Por supuesto, esta foto es de ahí, de donde se desarrolló el juicio, porque ustedes están en una ciudad que todo lo que ustedes miren, todo lo que ustedes toquen, todo por donde pasen, es historia viva. Entonces, aquí ya Fidel comienza a hacer, a partir de ese interrogante, cuáles son las acciones que tenemos que desarrollar para desarrollar, valga la redundancia, nuestra educación. Y comienzan a desarrollarse un grupo de cuestiones que vamos a darle una mirada rapidita. Ejemplo, en el año 1959 se nacionaliza la enseñanza en Cuba. Es un aspecto importante desde el punto de vista histórico, porque la enseñanza antes era privada, fundamentalmente, y no se atendía a todo el espectro del país. Se desarrolla el primer Congreso Nacional de Maestros Rurales en agosto del año 1959 en La Habana. Fíjense, había más de 10.000 nuevas aulas para las zonas rurales, plazas para convocar, para que maestros participaran, lo que no había maestros. Estaban las plazas, pero no había maestros. Entonces, a principios del año 1960 se crea la Brigada de Maestros Voluntarios Fran País y la de Maestros Populares. ¿Por qué? Porque recuerden que hay 10.000 nuevas plazas, pero no hay maestros. Por eso. Es promulgada el 6 de junio de 1961 la Ley de Nacionalización General de la Enseñanza. Es decir, hay una gran diferencia entre esta nacionalización y esta. Esta es porque triunfó la revolución, había que tomar decisiones, pero ya aquí hay una enseñanza mucho más organizada. Por supuesto, hay un hecho que trasciende la educación cubana
y hoy se sigue hablando de lo que significó para Cuba el 22 de diciembre del año 1961, donde se proclamó ante el mundo a Cuba como territorio libre de analfabetismo. Eso es un aspecto muy interesante, y por supuesto el 22 de diciembre, para los compañeros que no son cubanos, tenemos que explicarles que ese es el Día del Educador Cubano. Es decir, ahí celebramos el Día del Educador. El Día del Educador es los 365 días del año, pero ese día es el día que se hacen las condecoraciones, las actividades en las instituciones, los familiares de los niños, de las niñas, los jóvenes apoyan a la escuela en actividades, y ya después viene el fin de año y también siguen de fiesta. Está bien fuerte esa fecha. Entonces, en el año 1961 se clausuran las escuelas normales y surge en el año 62 un plan para la formación de maestros que se llamó el Plan Masivo Minas de Frío, Topes de Collante, Tarará, desde el año 62 hasta el año 1967. Después se hace una campaña desde el punto de vista del sector de la educación para alcanzar la batalla del 6º grado y del 9º grado. Recuerden que la campaña de alfabetización era para que las personas tuvieran un nivel cultural, aprendieran a leer y a escribir, pero luego había que elevar esa calidad de la educación, y viene la batalla del 6º y del 9º grado para que las personas pudieran ir alcanzando esos conocimientos. Y por supuesto, en el año 67, en ese curso, se inician las escuelas formadoras de maestros con un nivel de ingreso de 6º grado, una en cada provincia del país, excepto Artemisa y Mayabeque, porque en ese momento no eran provincias. Es decir, Artemisa y Mayabeque pertenecían una parte a La Habana y otra a Pinar del Río. Estás escuchando El Convite, sintonizados con los territorios rurales. Bien, pues vamos haciendo pues este bonito recorrido por la educación rural cubana, pero antes de seguir quiero darle un saludo a la gente de la Pedagógica Radio, Alejandro Sepúlveda en la dirección, Mario Enríquez en el máster, Yolanda Barrantes en la producción y Laura Chávez en la producción gráfica. Es el equipo que hace posible la Pedagógica Radio. Para seguir en este diálogo, profe Alexis, importante pues como señalar, claro, en el recorrido hemos visto cómo, pues digamos, se hacen este cambio desde la revolución y van solucionando algunas problemáticas, pero un poco desde esa época y en la actualidad, ¿cuáles podrían ser como las principales problemáticas de la educación rural en Cuba? Ahora, con relación a la educación rural, ¿cuáles son las principales problemáticas? Estaban centradas en el 59, las construcciones y la infraestructura era casi nula. Independientemente, hay que aclarar, en el gobierno de Fulgencio Batista, en el primer gobierno de Fulgencio Batista, él logró construir varias instituciones educativas de calidad en la zona rural. A ver, lo corté no quita lo valiente. Sí lo hizo. ¿Quiénes eran los maestros? Los maestros en esa escuela eran los propios soldados del ejército de Batista, porque no había maestros. Del 63 al 64 se establecieron por primera vez los internados de montaña y algunos semi-internados. Cuando ustedes vuelvan a Cuba, en vez de ir al segundo frente, lo vamos a llevar a Guam, para que vean un internado de montaña. Van a ver uno en segundo frente, lo que pasa es que ese internado de segundo frente ahora es de educación especial, pero van a visitarlo también. Dificultades con la disponibilidad de recursos educativos, libros, materiales y la calidad de las actividades docentes están en correspondencia con la preparación, capacitación que tenía el maestro. Por lo tanto, si tengo un maestro improvisado, la calidad no iba a ser lo suficientemente de mayor calidad, valga la redundancia. Bueno, hay una diferencia también entre el currículo y el calendario escolar entre las escuelas urbanas y rurales. Eso lo viví yo y algunos de los que están aquí que están asintiendo con la cabeza. Teníamos estudiantes que tenían una edad mucho mayor que las de otros, de 15, 18, 19 años, y teníamos niños también de 9, 10 años. Había un desfase ahí con relación a la edad. También hay que explicar que el calendario escolar no era igual. Para las zonas rurales, el calendario terminaba en una fecha y para las zonas urbanas en otro. ¿Por qué? La intención era que el Estado
tenía que garantizar, ejemplo, la recogida de café en las zonas cafetaleras o la zafra azucarera para zonas cañeras. Por lo tanto, los niños de la escuela primaria se les calendariaba para que en el mes de septiembre, octubre, noviembre, en vez de estar en la escuela, estuvieran recogiendo café con los padres. Fue así, esa es la historia. Usted no podía decir, no, usted se queda allí. No, los jóvenes, y precisamente, fíjense el otro punto, reto demográfico a partir de la migración de los jóvenes. La revolución le dio oportunidades a todos y a todas. Por lo tanto, los jóvenes del campo emigraban para la ciudad a estudiar. Por lo tanto, aquí hubo un problema que después se crearon las escuelas secundarias del campo y los institutos preuniversitarios, donde se vinculaba el estudio con el trabajo. Un precepto martiano y un precepto que Fidel lo llevó a hecho, con diferentes escuelas en Santiago, en todo Cuba, que tenían estas características. De igual modo, yo lo iba a traer, pero es un mamotreto así. Entre los años 1970 y 1980 aparecen los planes de clases que se llamaban recomendaciones metodológicas para el desarrollo de las clases en la escuela multigrado, para los grupos simples, un tabloide. Este era un tabloide de tercero o cuarto, y aquí venían las orientaciones metodológicas. Pero ¿qué pasaba? Por un problema de tiempo, el maestro no planificaba y lo que daba era las clases por aquí, por el tabloide. Fíjense, ahí dice recomendaciones metodológicas, no clases. Pero a ver, yo trabajé con eso y daba las clases así por aquí, no tenía tiempo de planificar. ¿Qué pasó? Entonces el ministerio ya en la década del 80, en el perfeccionamiento continuo del Sistema Nacional de Educación, yo no lo doy por etapa, que el primer perfeccionamiento, segundo, no, Cuba ha tenido un solo perfeccionamiento desde 1959 hasta el día de hoy. Para un programa de estudio lo van poniendo por etapa, por periodo, por un programa de estudio, pero siempre ha sido con una lógica y una coherencia. Entonces, ¿qué pasaba? Lo positivo de aquí, le ahorraba tiempo al maestro para no preparar sus clases. Lo negativo, le mataba la creatividad al maestro, primero. Segundo, no había una diferenciación del contenido con relación al diagnóstico. En aquel momento no se hablaba de diagnóstico. No, vamos a hablar claro, ¿no? En el año 1980 no se hablaba de diagnóstico como se habla hoy, que es una necesidad para que el docente pueda planificar su clase. Entonces, a partir de aquí, ya Educación tomó la decisión de eliminar los tabloides. Y luego viene otro proceso de perfeccionamiento que lo tenemos aquí enmarcado en 3 momentos, vamos a llamarle así. El primer congreso del partido, que se desarrolló en el mes de diciembre del año 1975, del 17 al 22 de diciembre, culmina ese primer congreso, el Día del Educador. Todo eso tiene un mensaje, es decir, es el propio reconocimiento del país, del partido, a la labor del docente. En el año 2000, la batalla de ideas, y ya a partir del 2014, el tercer perfeccionamiento del Sistema Nacional de la Educación. Aquí, por supuesto, se destacan los programas de la revolución, al inicio, la formación de maestros y trabajadores sociales e instructores de arte. Aquí se potencia mucho la formación de maestros emergentes, porque hubo una etapa que las aulas se quedaron sin maestros. Estamos hablando del periodo especial, conocido como periodo especial. También el perfeccionamiento de la educación superior y de la educación en sentido general. Y bueno, el programa Yo Sí Puedo, que todo eso vamos a hacer referencia a continuación. Entonces, con relación al primer congreso del partido, se aprueban los lineamientos para la educación a partir de sobre política educacional, más conocido como las tesis y resoluciones del primer congreso del partido, y la importancia que se le da a la educación por el Estado. Bueno, en cada congreso del partido se compulsa a continuar perfeccionando el Sistema Nacional de Educación. Como parte del perfeccionamiento del Ministerio de Educación, en el año 2000, en el año 75 se establece una nueva estructura y funcionamiento de la escuela rural cubana, y aquí aparecen ya las 4 primeras variantes de la educación rural. De manera gradual se eliminan las recomendaciones metodológicas, lo que yo les planteaba de los tabloides, y hay una introducción incipiente de la tecnología en este contexto, y se trabaja con intensidad para evitar las zonas de silencio. Voy a hacer una neta. Cuando nosotros, digo nosotros porque acá hay compañeros que trabajaron conmigo allá en Guamá, trabajamos en Guamá, yo me conocía casi todas las canciones de Colombia.
porque entraba Radio Caracol, Radio Sutatensa, y aquí no entraba ni Radio Revolución ni Radio Rebelde, en la zona de montaña. Pero hoy todavía existen zonas de silencio en nuestras áreas montañosas donde estas emisoras siguen entrando con una música muy contagiosa, por sí, pero estamos hablando allá, ahora hay otra música. De igual manera, se reducen las diferencias negativas entre el sector urbano y el rural. Se desarrollan varias investigaciones por la doctora Lidia Turner y Josefina López Hurtado. También hay que hacer referencia aquí, ellas dos hacen investigaciones fundamentalmente en el desarrollo del lenguaje oral en la zona rural. Y también hacer referencia que hay otros investigadores que también hicieron algunos trabajos, pero no con esa significación para el sector de... Se intenciona como política de Estado el Plan Turquino Manatí. Plan Turquino referido al Turquino, a la mayor montaña, a la mayor altura de Cuba, y Manatí, una zona de la tuna llana. Estamos hablando que este plan es para las montañas y para la llanura de Cuba. Se llamó así, pero era para toda la región del país. Bueno, nueva etapa para la formación de maestros. Se introduce los planes de estudio en el año 1977. El plan A, aquí se entraba con 12 grados. Ya se fue pasando de sexto grado a noveno grado, y aquí se entra ya con 12 grados a hacer la licenciatura. Bueno, ya estamos en el año 2000. Estamos hablando de la batalla de ideas. En el año 2002, el comandante Fidel Castro Ruz plantea sobre la batalla de ideas. Fue la estrategia encaminada a lo que a nuestro juicio debe ser y será un sistema educacional que se corresponda cada vez más con la igualdad, la justicia plena, la autoestima y las necesidades morales y sociales de los ciudadanos en el modelo de sociedad que el pueblo de Cuba se ha propuesto crear. Bueno, hay que explicar que la batalla de ideas tuvo un antecedente nefasto al principio y muy alegre después. Fue el secuestro del niño Elian González por la mafia de Miami. Se creó todo un movimiento a nivel mundial en Cuba, liderado por supuesto por Cuba, pero hasta que el niño regresa a Cuba. Pero en esa misma etapa, el comandante en jefe y otras personas se dedican a revisar qué está pasando en la educación y por qué hay algunos problemas en educación. Y surgen programas muy emblemáticos. Y antes del programa, aquí hace referencia, en esta etapa, Cuba ya inicia los estudios internacionales comparativos en el año 2001. Estamos hablando del año 2000, 2001, 2002. Bueno, los resultados no es para ponderar Cuba, simplemente quería demostrar cuál es la coherencia que hay entre las ciudades de Cuba, la parte urbana y la parte rural. Este es el lenguaje, fíjense. En el primer nivel están en un 100%. En el segundo nivel, en el lenguaje, las grandes ciudades un 99%, las escuelas urbanas un 98% y las rurales un 98%. No hay diferencia. Y en el tercer nivel, 93% para las grandes ciudades, 92% en el urbano y un 92% en el rural. No hay diferencia. En matemática ocurre más o menos igual. Un 95%, un 90% y un 89%, y un 82%, un 76% y un 72%. Recuerden que en matemáticas siempre es un contenido más difícil. Por lo tanto, ahí los resultados fueron un poco más. Pero en la misma medida, yo no lo quise borrar de tablas, pero yo quise graficar con esta cuál ha sido la política de Cuba con relación a la calidad de la educación. Y a partir de aquí, bueno, los aspectos más significativos. En el año 2000, la doctora Pilar Rico y un grupo de investigadores trabajan en el modelo de la escuela primaria, donde se da a conocer el fin, los objetivos de la escuela primaria desde el primer grado hasta el sexto grado. En el año 2012 inicia la universalización de la educación superior, pero siempre con el antecedente del Plan Guamán. Se implementó un sistema de mejoras en los planes educativos que incluyó un televisor y un vídeo por escuela, la electrificación de centros escolares rurales y la creación de canales educativos. En el caso de la electrificación de centros escolares rurales, era a partir de lo que hoy se está haciendo en Cuba por la crisis energética, celda fotovoltaica en cada una de esas instituciones, que con el tiempo se ha ido deteriorando. Ahora hay un programa para revitalizar eso. En el 2014 se precisa
todo lo relacionado con el director zonal, la relación de la escuela con la familia, con la comunidad. Se perfecciona todo ese trabajo a partir de la resolución 200, que es la de trabajo metodológico en aquel momento, ya que ahora está en perfeccionamiento y hay una nueva. Y algo muy interesante en esa etapa, el programa Yo Sí Puedo. Bueno, el programa Yo Sí Puedo, un programa que abarcó a millones de personas del tercer mundo, de Haití, México, Venezuela, Nicaragua, etcétera, etcétera, donde a partir de una tablilla con números se alfabetizaron millones de personas de todo el continente de América Latina y del Caribe fundamentalmente. Bueno, con relación al tercer perfeccionamiento, estamos hablando ya del año 2014 hasta el día de hoy. Se amplía y perfecciona el fin de la educación primaria en la búsqueda de un mayor nivel de integralidad del egresado del sexto grado, flexibilización de las acciones, actividades y consultas en las instituciones, la relación familia, escuela, comunidad, el trabajo en red, en fin, aparecen unas cuestiones elementales para el mejor desenvolvimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje en nuestras instituciones educativas de la educación primaria. Y también hay un elemento novedoso, que es que se amplía el sistema y formulación de los objetivos y los contenidos bajo la concepción de la clase única, a partir de ejes temáticos que transversaliza todo el contenido de la clase. En primer grado se modifican las acciones para una mayor articulación, lo que yo decía al inicio, entre la educación de la primera infancia y la educación primaria. Aquí hay que ponderar un programa cubano que se le llama Programa Educa a tu Hijo, programa de Educa a tu Hijo, donde desde preescolar se le da atención en las instituciones educativas a los niños que no tienen acceso a las instituciones como los ciclos infantiles o las casitas, que son también ciclos pero de otra naturaleza. Bueno, se amplía también la posibilidad de realización de actividades complementarias, se perfeccionan algunos conceptos para lograr un proceso de inclusión favorable para que todos nuestros niños sean atendidos independientemente de cualquier tipo de discapacidad. Aquí hay que hablar de que independientemente que existe un centro de diagnóstico y orientación en Cuba que diagnostica si el niño tiene algún tipo de discapacidad intelectual o de otra naturaleza, tiene que estar en una institución educativa. Es prerrogativa del padre si lo lleva para la educación especial, para la enseñanza especial, o lo deja en la escuela primaria. Si lo deja en la escuela primaria, el maestro lo tiene que atender bajo las indicaciones que le dejen los compañeros del centro de diagnóstico y orientación. Se determina el funcionamiento de la institución educativa en los 3 momentos del desarrollo a partir de la caracterización psicopedagógica. Estamos hablando de 3 momentos del desarrollo: primero, segundo grado, tercero, cuarto y quinto, sexto. Se amplían las posibilidades para la utilización de la nueva tecnología y se integra una asignatura que se llama Mi Mundo Digital, todo relacionado con el uso de la computación. Se perfecciona también la parte esta de la geografía de Cuba, con la inclusión de geografía elemental en quinto grado, que lo prepararía para después recibir geografía de Cuba en sexto grado. Se transforma la educación cívica en educación ciudadana, se modifica el sistema de evaluación, se trabaja a partir de los proyectos educativos, el trabajo en red, el trabajo metodológico se perfecciona, hay una sistematización e introducción de los principales resultados científicos y una elevación del nivel profesional de docentes y directivos, entre otros aspectos. El convite de la Pedagógica Radio. Bueno, hemos escuchado mucho sobre, claro, dificultades que tienen las escuelas rurales, que en Colombia seguramente muchos maestros que están escuchando también sienten que tienen esas mismas dificultades, esas mismas precariedades, digamos, en el servicio. Pero hay algo que en Cuba en particular, y ya Alexis nos va a hablar de eso en la historia, pero antes de que nos hables de cómo eso afecta a la historia, es importante que nos expliques qué es el tema del bloqueo. ¿Qué es eso rápidamente, así como para educar un poco a nuestro pueblo colombiano en relación a la situación política y económica de Cuba, el bloqueo? Bueno, primeramente, es un tema muy complicado y de muy larga historia, ¿no? Y en poco tiempo no se pudiera explicar, pero voy a tratar de ser lo más preciso posible.
Cuando Cuba triunfa, la Revolución Cubana triunfa en el año 1959, a los inicios de la revolución se dan diferentes procesos de transformaciones sociales. Ya en el propio año 59, ya el gobierno de los Estados Unidos comienza a ver a la Revolución Cubana con malos ojos, ¿no? Eso quizá no sea el término adecuado, pero no lo empieza a ver de manera agradable. Y inician un proceso de atentados económicos, de atentados a las principales figuras de la revolución, fundamentalmente atentado al comandante en jefe Fidel Castro Ruz, a Raúl, al Che. La historia lo recoge así, y no la historia cubana, sino los propios documentos desclasificados de la CIA. A partir de ahí se da un hecho que fue la llamada crisis de los cohetes, o crisis de octubre, o crisis del Caribe. Distintamente en las publicaciones se habla así, con relación a la ayuda que nos empezó a brindar la antigua Unión Soviética, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, a Cuba en el orden militar. Se instalan unos cohetes de mediano alcance para la defensa del país. Esto sirvió para que el gobierno de los Estados Unidos estableciera un bloqueo naval y un cerco económico a Cuba. Después llegan a un acuerdo sin la anuencia, sin la participación de Cuba, entre la antigua URSS y el gobierno de los Estados Unidos, donde retiran los cohetes los rusos y los Estados Unidos levantan el bloqueo naval. Sin embargo, se mantiene el bloqueo económico. Ahora, ¿qué es el bloqueo económico? Ejemplo, una persona le duele la cabeza y pide una aspirina y le dan la aspirina. Bueno, el gobierno de los Estados Unidos nos tiene prohibido hasta comprar la aspirina. Y para ponerle el último ejemplo así más crudo, cuando la COVID, decenas de cubanos fallecieron porque no había oxígeno. No teníamos oxígeno en los hospitales, no había oxígeno por el mismo tema ese del bloqueo. Se le pidió ayuda al gobierno de los Estados Unidos y no nos la brindó. Entonces, ¿qué hizo el país? No nos quedamos de brazos. Simple y llanamente, Cuba hizo 5 vacunas. 5 vacunas y se vacunó el país entero y ya solucionamos el tema de la COVID. Entonces, eso lo hace un país cuando tiene, un país pobre, no tenemos muchos recursos, pero tenemos muy buenos recursos humanos y una dirección política que piensa mucho en el pueblo. Entonces, el bloqueo también es que no nos permiten la compra de petróleo. Ejemplo, usted compra un barco de petróleo y ese barco no puede entrar a los Estados Unidos durante 6 meses, a ningún puerto de los Estados Unidos. Usted contrata una línea aérea para viajar a Cuba, y entonces por el bloqueo esos aviones o esa compañía le ponen una multa millonaria en dólares. Cualquier empresa que quiera comercializar con Cuba lo circulan, le ponen multa, le quitan las visas o la entrada a los Estados Unidos de sus cuadros, sus funcionarios, sus directivos, a sus familiares. Sí, es una persecución contra cualquier cuestión que haga Cuba y su revolución. Y ahora, ejemplo, el tema energético. Yo estoy seguro que por las redes sociales, allá en Colombia, deben haber oído o escuchado, ver los apagones en Cuba. Sí, pero los apagones no es por negligencia del Estado. Los apagones es que las plantas que generan energía en Cuba son plantas obsoletas. La más nueva tiene 40 años. Entonces, son plantas que ya su tiempo útil pasó. Los grupos electrógenos que funcionan con fuel oil o con otro tipo de combustible no pueden funcionar porque no nos permiten comprar petróleo. Entonces, eso forma parte de una política, una campaña atroz contra nuestro país para doblegarnos, que no lo van a lograr. Y por último, para ponerle otro ejemplo, el tema de el transporte. El transporte, que es lo más común en cualquier país del mundo, ¿no? Bueno, también con el transporte, si Cuba compra ómnibus de una marca determinada, los Estados Unidos van y compran la fábrica y ya no le permiten más comprar piezas de repuesto. Y así, y en educación pasa igual. No nos permiten compra de la tela para los uniformes de nuestros niños, no nos permiten la compra de materiales tan elementales como la hoja, el lápiz, lapicero. Eso no es posible. Si uno lo pusiera en términos escolares, es como si
el profesor le dijera a los otros niños, usted no juega con ese otro niño y lo deja aislado. Es más o menos eso para ponerle a nuestros oyentes un contexto. O sea, el tema es que pues hay un país que nos media las relaciones internacionales y comerciales, y este país castiga no solo a Cuba, sino a los otros países y establecen relaciones con Cuba. ¡Qué crueldad! Vamos a escuchar ahora cómo eso afecta o cómo eso ha afectado también la educación rural en Cuba. ¿Y qué está pasando con relación al bloqueo en el año 2024? 2024. Mire, el Sistema Nacional de Educación requiere en el año 2024 de un financiamiento estimado de 21.789 millones de dólares para cubrir todas las necesidades. 38 horas sin bloqueo permitirían disponer de este monto. 38 horas, que es lo que va a durar la conferencia hoy, y terminamos el viernes, en 38 horas. Para atender las necesidades de niños, adolescentes en situación de discapacidad auditiva, se requiere 1.115 prótesis auditivas con un precio de $144,000. 15 minutos sin bloqueo, tendríamos eso. Entonces, realmente es una situación muy compleja a lo que nosotros nos estamos enfrentando. Yo quiero leerle cómo afecta el impacto del bloqueo de los Estados Unidos a la educación primaria. Hoy, estamos hablando de hoy. Al ser el año 2020, no se había podido iniciar la compra de los artículos, de los módulos para la enseñanza práctica en ciencias naturales, necesarios para la reposición de los existentes. En el año 2000, se puede ir la corriente también. Pero vamos a seguir. En el año 2020, no se pudieron recibir los implementos deportivos para el desarrollo de la clase de educación física y la práctica de deporte. Pero tenemos campeones olímpicos mundiales que ganan 5 medallas en lucha. Es porque es un pueblo luchador. Resultan insuficientes las herramientas que se han podido comprar para los talleres de educación laboral y las herramientas para mantener el trabajo en los huertos escolares. Por no contar con financiamiento, no se ha podido realizar la impresión de los materiales para generalizar la puesta en práctica del tercer perfeccionamiento. Estamos hablando de libros de textos, cuadernos de trabajos y programas. No existencia de las hojas para la impresión de libros y materiales. Se deben utilizar otras de menor calidad. Ejemplo, esta impresión es a partir de un uso de otro material. Pues no tenemos hoja, esa es la realidad. Insuficiente disponibilidad técnica de computadoras y televisores para el proceso de enseñanza-aprendizaje por la imposibilidad de adquirir al menos precio las piezas necesarias para reparar lo que están afectados. Eso a grandes rasgos es para que ustedes observen o puedan escuchar cómo afecta el bloqueo a Cuba. Sin embargo, fíjense, en el año 2025, este año, el presupuesto del Estado asigna el 23% para el sector de la educación, lo que se traduce en más de 71.309 millones de pesos, protegiendo la matrícula de 1.396.000 estudiantes en los diferentes niveles de enseñanza, desde el preescolar hasta la educación profesional y especial. A su vez, 220.500 estudiantes de la enseñanza superior. Eso es para que ustedes puedan observar que lo del bloqueo es real. Estás escuchando El Convite. Bueno, se nos acaba el tiempo, pero esto fue una tremenda cátedra sobre la educación rural en Cuba, pero además una explicación que tiene un corte político, que tiene un corte social muy fuerte. Y bueno, se nos acabó el tiempo, profesor Alexis, pero pues no queremos que se vaya sin que le mande un mensaje a los maestros rurales en Colombia. Bueno, sobre todo que tengan éxitos en su vida profesional y personal y familiar. Bueno, el mensaje sería de solidaridad con el pueblo colombiano. En mi conferencia hice referencia precisamente a una pregunta que me hizo una colega de Colombia de por qué Cuba es hoy un país terrorista. Precisamente por ayudar y apoyar al pueblo colombiano con sus diálogos de paz. El gobierno de los Estados Unidos sanciona a Cuba como terrorista porque simple y llanamente nos acogimos a darle cabida y cobertura a todo este proceso de paz entre la FAREP, el gobierno, la iglesia, en fin, todos los actores que están implicados en este proceso de...
si hay un país que en el mundo ha luchado y se ha preocupado por la paz en Colombia, es Cuba. Incluso Fidel tiene un libro que se llama La Paz en Colombia, que él de ahí expone con nitidez, incluso llegó a plantearle a Marulanda, el difunto comandante de la Fuerza del Pueblo, visitar la zona del Catacumbo en plena guerra para un poco mediar en los conflictos cuando el presidente era Andrés Pastrana. Todo eso ahí está en el libro, pueden buscarlo en internet, se llama La Paz en Colombia, de Fidel Castro. Y también solidarizarnos con ustedes por el tema de la violencia que se mantiene. Es una lástima un país tan bonito, con tanta riqueza, pero tiene una violencia que le ha impuesto la oligarquía nacional colombiana conjuntamente con fuerzas de los Estados Unidos que tienen intereses geopolíticos no solamente en Colombia, sino en toda la parte de Sudamérica. Y Colombia le sirve de puerta de entrada para acceder a los recursos naturales de Colombia, de Venezuela, de Brasil, en fin, de todos los países de Sudamérica. Y nada, yo tengo muy buenas relaciones con amigas y amigos colombianos. Espero algún día visitar Bogotá. Y bueno, y la entrevista, en vez de ser así, sería personal. Y así va a ser, las puertas de la Universidad Pedagógica siempre abiertas para ti, para todos los compañeros de la Universidad de Oriente. A nuestros oyentes, muchas gracias por seguirnos. Recuerden seguirnos en nuestra página en Facebook, Programa Radial El Convite, y también en la página de la Pedagógica Radio. Nos vemos en un próximo convite. Este programa es parte de los contenidos educomunicativos de la Pedagógica Radio, disponibles para ti al aire y en formato podcast a través de radio.upn.edu.co. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio. Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores.